Para contextualizar el objetivo de esta masterclass, iniciaremos diciendo que el médico hoy más que nunca debe reconsiderar esa, postura de desdén que ha mantenido a través del tiempo sobre la importancia del manejo de conceptos fundamentales en relación a la farmacodinamia y específicamente en relación a los mecanismos de acción de los fármacos. Debemos ya olvidarnos de aquellas interminables, en muchos casos aburridas y a veces incomprensibles cátedras de farmacología apenas en los albores de la carrera de medicina, donde se nos generó consciente o inconscientemente, una aversión a la mayoría de nosotros sobre esta materia que es fundamental en la formación de un médico. Hoy los invito a que veamos a la farmacología y en este caso especialmente a ver a la farmacodinamia y reitero a los mecanismos de acción de los fármacos desde una perspectiva que sea renovada, contemporánea, práctica y sobre todo actualizada, que estoy seguro, muy seguro nos ayudará a comprender mejor cada fármaco prescrito y también, por otra parte, relacionar directamente a los mecanismos de acción con la fisiopatología, con la bioquímica, con la biología molecular, con el diagnóstico y por supuesto con el tratamiento que en ese momento estamos prescribiendo a nuestro paciente. Adentrémonos entonces en el maravilloso e increíble mundo de los metaconceptos de los mecanismos de acción de los fármacos. Bienvenidos. Uno de los mecanismos de acción más conocidos es el de la modificación de actividad enzimática, a través del cual se pueden generar una vía de inhibición o de estimulación de las enzimas. El mejor ejemplo conocido es el caso de los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Otro ejemplo son los famosos inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, los IECAS, los cuales actúan sobre una enzima conocida como enzima conversora, que es necesaria para la síntesis de angiotensina 2. Y entonces al inhibir esta enzima, se inhibe gran parte de los efectos producidos por la misma. Finalmente, dentro de este grupo, otro ejemplo serían los fármacos que también actúan a través de otra inhibición enzimática, las famosas estatinas. Las estatinas actúan sobre una enzima denominada 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A, por sus siglas HMG-CoA. Y al inhibir esta importante enzima, se evita entonces la síntesis de colesterol. Pero también existe la parte contraria, es decir, la estimulación de enzimas. Y en este caso principalmente hablamos de las hormonas. Por ejemplo, la testosterona, el estradiol o en algunos casos también incluso la misma angiotensina que favorece la síntesis de nuevos vasos, la neovascularización. Otro mecanismo de acción, y este es muy común en el caso de los antibióticos, es actuar a través de la modificación de la síntesis de proteínas. En este sentido podemos también tener inhibición o estimulación. Y en el caso de la inhibición de la síntesis de proteínas, generamos también inhibición enzimática. El mejor ejemplo de este grupo son los aminoglucósidos. Este tipo de antibióticos producen una inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas y en consecuencia evitan que la bacteria sintetice sus propias proteínas y por lo tanto se lleva a cabo una lisis bacteriana. Otro ejemplo de este mecanismo de acción son las tetraciclinas, las cuales también tienen la capacidad de inhibir la síntesis de proteínas. También existe otro grupo de fármacos que tienen como mecanismo de acción el efecto conocido como efecto antimetabolito. Este tipo de efecto nos habla esencialmente de una modificación de los ácidos nucleicos, lo cual es muy común sobre todo en los casos cuando hablamos de pacientes con cáncer o también en algunos tipos de antibióticos y antivirales. Recordemos el caso de la sulfonamida, el trimetoprim y el sulfametoxazol, que lo que hacen es inhibir la síntesis de folatos, en especial el ácido tetrahidrofólico, y en consecuencia se evita la síntesis de las bases púricas, necesarias para la replicación de las bacterias.
Esto da como resultado una disminución en la replicación y por lo tanto una lisis bacteriana. Otro ejemplo de este tipo de fármacos que actúan inhibiendo la replicación del agente patógeno son los antivirales, los cuales interfieren en algunas de las fases de la infección y replicación del virus. Aquí tenemos como ejemplo a la sidobudina, ganciclovir, vidarabina, aciclovir o el oseltamivir, entre otros. Otro de los mecanismos de acción de los fármacos actualmente conocido, y tal vez por su complejidad uno de los menos estudiados, es el efecto generado por la modificación de la conductancia iónica. Este tipo de fármaco se une a receptores que son de tipo ionotrópico. Y entonces estamos hablando de fármacos que tienen la capacidad tanto de aumentar la conductancia iónica como de disminuirla. Por ejemplo, tenemos fármacos que tienen la capacidad de aumentar las corrientes iónicas, como la acetilcolina o cualquier otro colinomimético, como pueden ser la metacolina, el carbacol o el betanecol. Estos fármacos tienen como mecanismo de acción unirse a receptores que están acoplados a canales iónicos. En este caso, están acoplados a canales iónicos de sodio. Por lo tanto, generan despolarización de la membrana y producen un cierre de canales de calcio voltaje dependientes. Hablando de este mismo mecanismo de acción de acoplamiento de receptores ionotrópicos, existen medicamentos que tienen la capacidad de inhibir o disminuir la conductancia iónica, y dentro de este grupo se encuentran las sulfonilureas. Por ejemplo, la glibenclamida, la cual actúa sobre canales de potasio sensibles al ATP, generando una despolarización que hace, por diferencia de potencial de membranas, se abren los canales de calcio voltaje dependientes, y esto, de alguna forma, facilita la liberación de insulina. Otro ejemplo muy común en cuanto a la disminución de la conductancia iónica es el caso de algunos antihipertensivos que conocemos como bloqueadores de los canales de calcio, como por ejemplo el verapamil o el diltiazem. Estos fármacos actúan sobre canales iónicos de calcio, bloqueando la conductancia del mismo, y en consecuencia disminuyen las cantidades de calcio, lo que conduce a una disminución en la tensión arterial del paciente. Existen fármacos que actúan a nivel central en receptores sinápticos específicos. Por ejemplo, aquellos que tienen la capacidad de inhibir la recaptura de serotonina o noradrenalina en la hendidura sináptica, generando un mayor tiempo de estancia de estos neuromoduladores en el espacio sináptico, produciendo un efecto antidepresivo. Un ejemplo clásico de este tipo de medicamentos es la fluoxetina. Por otra parte, existen analgésicos potentes que ejercen su efecto bloqueando receptores opioides específicos. De esta forma, inhiben vías centrales del dolor y generan analgesia profunda. En este grupo se encuentran fármacos como la morfina, el fentanilo o el clorhidrato de tramadol, entre otros. La mayor parte de los efectos que acabamos de analizar obedecen a efectos que son mediados por receptor, pero existen algunos fármacos que escapan a esta interacción fármaco-receptor y a continuación mencionaremos algunos ejemplos. El primer grupo son los agentes alquilantes. Los agentes alquilantes obedecen su efecto a su estructura química. Los fármacos alquilantes son muy utilizados en quimioterapia antineoplásica. Este tipo de antineoplásicos lesionan el ADN e interfieren en la replicación celular. Provocan su acción citotóxica mediante la formación de enlaces covalentes entre sus grupos alquilo y diversas moléculas nucleófilas que están presentes en las células, especialmente las bases nitrogenadas del ADN. De este modo bloquean la replicación del ADN celular y la transcripción del ARN, y por tanto la mitosis y la síntesis de proteínas. Uno de los ejemplos clásicos de este grupo es la ciclofosfamida. Por otra parte, existe otro grupo de fármacos que no actúan directamente sobre receptores, y en este caso estamos hablando de un grupo de anticoagulantes conocidos por sus siglas como EDTA, ácido etil endiamino tetraacético. El EDTA bloquea los iones de calcio
y esto de alguna forma imposibilita o disminuye las concentraciones de calcio necesarias para llevar a cabo la cascada de la coagulación. Finalmente, otro ejemplo dentro de este grupo que no actúa necesariamente a través de receptores son los diuréticos osmóticos, como el caso del manitol o el isosorbide, y de esta forma el balance final es favorecer la diuresis. Este es el ejemplo clásico de los diuréticos osmóticos que no necesitan unirse a un receptor. Para concluir, debemos tener siempre presente que la clasificación de los fármacos en base a su mecanismo de acción no debe de contemplarse de una manera rígida. Pues como pudimos observar en este recorrido, un solo fármaco puede tener varios mecanismos de acción y por supuesto diferentes interacciones. Pero este tipo de mecanismos de acción, como ya también lo dijimos, no solamente forman parte de los fármacos, también forman parte de sustancias, elementos que se encuentran dentro del organismo. Un ejemplo muy reciente dentro de la investigación es el mecanismo de acción para poder atravesar la célula a través de balsas lipídicas. Y un ejemplo de este tipo de mecanismo de acción son lo que se denominan metabolitos bacterianos, que forman parte del metabolismo, como su nombre lo dice, de la microbiota, específicamente del microbioma de las bacterias, y que liberan estos moduladores biológicos, microbióticos, que penetran a través de estas balsas lipídicas adentro de la célula, actúan directamente en la mitocondria y a su vez esto genera cambios en la expresión genética de la célula. Un ejemplo de este tipo de mecanismos de acción son los llamados productos metabiogénicos. De tal manera que cualquier buen médico tenemos la obligación de conocer a profundidad lo que estamos prescribiendo para nuestro paciente. Y esto incluye, por supuesto, su farmacodinamia, su farmacocinética, su metabolismo, su distribución, su eliminación del fármaco, su vida media, por poner algunos ejemplos. De esta manera pienso que estamos manifestando así también nuestra ética, nuestra responsabilidad y sobre todo la pasión por nuestra profesión. Muchas gracias.